Entonces, teniendo esa claridad, así como la planteamos el día de ayer, con todos esos lineamientos, hoy tenemos ya un camino para andar de aquí al 27, sin la posibilidad de que haya malos entendidos. ¿Cómo se van a seleccionar? Ahí están las encuestas. Y fíjate que muy interesante, la presidenta, con licencia, pero que hace este planteamiento, pues retoma eso, retoma también otras cosas importantísimas, todo lo que tiene que ver con la formación política, y retoma pues la importancia de la unidad, precisamente por los deseos que tiene la oposición de vernos fracturados, pero que se van a quedar con las ganas. El día de hoy, Azucena Oresti tuvo en entrevista a Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, luego de que este pasado fin de semana se llevó a cabo el Consejo Nacional del Partido Político, y bien quiere que hable de una fractura entre el mismo Partido Morena, mis estimados amigas y amigos pregoneros, o que se pelee con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, luego de la carta que se leyó en el mismo Consejo Nacional de Morena por parte de nuestra presidenta, donde habla de la reelección, del nepotismo y de que pues Morena no puede ser el nuevo PRI o no puede tener esas mismas mañas y polémicas que le dan carnita a la oposición en nuestro país. Vean cómo se quedó con las ganas, quiso dejar mal a Luisa María Alcalde Luján, y sí, bien que pudo recibir pues cada uno de estos golpes por parte de la periodista Azucena Oresti. Vamos a escucharlo, así respondió Luisa María Alcalde Luján, y sí se frotan las manos porque hay una fractura en Morena, pero no hay tal. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Resumen, hablando respecto al Consejo Nacional de Morena que se celebró el fin de semana, en donde pues hablaron de las reglas de ética para la militancia, varias situaciones polémicas se han registrado al interior del partido con algunos personajes en particular respecto a campañas, a algunos lujos, algunas declaraciones, incluso algunos pleitos al interior del partido. En la línea está su presidenta, Luisa María Alcalde, a quien le agradezco me tome la comunicación. ¿Cómo está, Luisa María? Gracias y buenos días. Buenos días, Azucena, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia. Muy amable, presidenta. Bueno, pues finalmente ayer queda estipulado qué es lo que pueden o no pueden hacer los militantes de Morena dentro de la congruencia dictada por su movimiento. Entre estas cosas, pues está el tema del nepotismo, el tema del uso de recursos públicos y privados, el uso de espectaculares, etcétera. La pregunta concreta, Luisa María, es el que no cumpla, ¿qué va a suceder? Bueno, siempre hemos nosotros determinado nuestras reglas internas. Primero decirte, Azucena, que estamos muy contentos por los resultados del consejo del día de ayer. Mucho ánimo, mucha unidad, mucha esperanza de nuestro movimiento. Recibimos una carta de la presidenta que, bueno, ya hicimos pública, donde no solamente hace, pues, digamos, un alto en el camino para recordar cómo surge nuestro movimiento alrededor del licenciado Andrés Manuel López Obrador, cómo ha venido creciendo Morena, la necesidad de preservar la esencia del movimiento siempre, y hace planteamientos más concretos sobre precisamente esto, no perder la mística, tener los pies en la tierra, y hace planteamientos con miras a qué tipo de actitudes son aquellas que debemos alejar de nuestro movimiento. Cualquiera, no solo que aspire a un cargo, sino en general cualquier miembro de Morena. Entonces, a partir de esta carta, se propuso una serie de lineamientos específicos para la militancia que fueron aprobados por unanimidad. Eso es importante señalarte, todas y todos estuvieron de acuerdo, y como bien señalas, pues tienen que ver con el apego a la austeridad, a la vocación de servir. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la independencia de poderes fácticos, del sectarismo, de la sumisión a grupos de poder. También hablamos de la necesidad de mantener la unidad y de si hay diferencias, y aquí respondo tu pregunta, si hay, por ejemplo, diferencias en cualquiera de nuestros militantes o
Incumplimiento de estos lineamientos, existe la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es finalmente este órgano que nosotros mismos establecimos para dirimir esas diferencias. Es que alguien decía ayer afuera de este Congreso, digamos, de este Consejo, bueno, si va a haber sanciones reales, solamente llamadas de atención, o se van a expulsar a los militantes, o sea, ¿sí va a ser fuerte la sanción o solamente llamados a misa, Presidenta? Estatutariamente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene la posibilidad de imponer distintas sanciones que pueden ir desde una llamada de atención hasta, como bien lo señalas tú, una expulsión del partido. Pero no es un asunto de castigos. Yo lo que te mencionaría es que el ánimo de ayer y el ánimo en general es de que hubiese reglas claras, que haya piso parejo para todos los que quieran participar y todos en el ánimo de cumplir con nuestros principios y sobre todo con la responsabilidad histórica de cuidar un legado, el legado del presidente que más ha querido este país y por supuesto, pues que no solamente se creó para ahora, para una coyuntura electoral del 27, sino que nosotros tenemos el compromiso de que este movimiento perdure para las próximas generaciones, porque, Azucena, no hay otra alternativa. Es decir, si nosotros mismos no nos hacemos cargo de cuidar a Morena como vehículo de transformación, pues entonces nos quedaremos en manos del PRIAN, que francamente pues es el sinónimo de corrupción y saqueo. Es que parece que hay más oposición en Morena que afuera, ¿no? Hay más peleas y más desacuerdos. Y está bien decir si hay democracia y si se puede hablar y si las cosas se pueden poner sobre la mesa. A mí me parece bien, por ejemplo, el caso de Cuauhtémoc Blanco, en donde algunas diputadas fueron pues sacadas de chats y las regañaron, etcétera, por mostrar su postura. Pues eso no habla de un partido democrático, ¿no? Se puede hablar de temas delicados, pues como adultos, públicamente, porque tampoco se tratará de simular. No, por supuesto que no. De lo que se trata es de tener lineamientos de comportamiento ético de nuestro movimiento y por supuesto que tampoco es verdad esto, por lo menos no fue presentado ante la comisión si este tipo de actitudes existieron. Entonces, sí, ¿qué debe lo dijeron suceder? Aquí varias diputadas, Presidenta, Ili, entre ellas, y alguna otra que se me va el nombre, pues que sí las habían relegado, Gabriela Jiménez. Pues de manera indebida, Azucena. Cuando suceden ese tipo de cosas, lo que deben hacer las compañeras, no solo legisladoras, cualquier miembro de nuestro movimiento, es poder hacer un planteamiento ante la comisión. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la unidad y la unidad es con institucionalidad. Entonces, claro que puede haber diferencias, claro que puede haber incluso errores y gente que pueda hacer este tipo de llamados incorrectos. Bueno, pues se acude a la Comisión de Honestidad y Justicia y ahí hay mucho margen para poder dirimir estas diferencias, pero no se trata, como lo señalas tú, de castigar de ninguna manera. Ahora, pues sí es muy importante que todos nos... Se trata de convencer, de que todos nos haya cuidemos de la derecha. Pero mire, ayer, por ejemplo, ¿quién sale del Consejo de Morena en un Volvo prestado por una agencia automotriz, según dicen algunos medios? Pues Gerardo Fernández Noroña. Entonces se trata de convencer, pero de que aquellos que escucharon el mensaje... Sí, pero sí van a empezar, sí, pero si se trata de que empiece la derecha, mira aquí cómo... No, de lo que se trata son de los absolutamente excesos. O sea, cuando ya se pierde la congruencia, en ese momento es cuando uno puede hacer un planteamiento y decir, bueno, esto se aleja de los principios de Morena y plantearlo ante la Comisión de Honestidad y Justicia. Y le toca a ellos, que finalmente los elegimos nosotros dentro de nuestro movimiento, el hacer un análisis si en efecto se trata de una provocación por parte de medios de comunicación o de la derecha o de un planteamiento contrario a los principios y las bases de nuestro movimiento. Es la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Ejemplos concretos en donde, bueno, los partidos yo no sé, pero los medios de comunicación no tenemos nada que ver. Han sido palabras que ha dicho Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, respecto al uso de los helicópteros, por ejemplo. Dice, pues yo los he usado siempre. Luego uso vehículos también privados, lo hago hace muchos años y lo sigo haciendo porque no soy hipócrita. Dice, no me voy a ocultar. ¿Este es un exceso que ya no se va a permitir, Presidenta? Pues
Así es, eso fue lo que ayer aceptamos. Dentro de nuestros propios lineamientos hay conductas específicas que establecimos como contrarias a principios. Entonces, por eso era la importancia de poner reglas claras, Azucena, porque en ese momento, entonces ya todo mundo asume qué se puede y qué no se puede hacer. Si tampoco es de señalar, todos estos lineamientos no tienen una dedicatoria particular de ninguna manera. Es un alto en el camino para decir: siempre tenemos que estar cercanos a la gente, tenemos que mantener la unidad a partir de reglas claras. Claro. Y por eso esas reglas se establecen ya hoy, por ejemplo, que no se puede el uso de helicópteros, de aviones privados, por ejemplo, de espectaculares, que es muy válido que la gente levante la mano en nuestro movimiento. Es válido que la gente levante la mano para poder participar en las futuras elecciones, pero que hay que hacerlo a ras de tierra, convenciendo a la gente, repartiendo el periódico, en el volanteo. Ese es el planteamiento, cómo nosotros creamos el movimiento y cómo a partir de ese casa por casa y de ese hablar con la gente hemos llegado hasta donde hemos llegado. Ahora, es un caso Ricardo Monreal, el otro es Andrea Chávez, Gerardo Fernández Noroña, hay otros temas. Tú los mencionas, Azucena, pero no es el pongo ejemplos el de lo que podría acomodarse, digamos, a los estatutos y cosas que ya no podrían hacerse, que ya no podrían hacer los militantes. Ahora, respecto a Saúl Monreal, Félix Salgado Macedonio, y me falta uno de San Luis Potosí, respecto al nepotismo, Félix Salgado Macedonio no podrá suceder a su hija. Y tampoco, lo que hemos planteado nuevamente, Azucena, no se trata de casos en particular, no van con dedicatoria, es un planteamiento general. A la gente en este país, al pueblo de México, no le gusta que haya nepotismo, que se puedan suceder en los cargos familiares, es decir, que un presidente municipal pueda dejar a la esposa, a los hijos o cualquier otro cargo, no solamente presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones. La gente no está de acuerdo con los presidencia de la República, la gente no está de acuerdo con los cacicazgos. A partir de eso, y dado que Morena lo que significa es la traducción de lo que el pueblo quiere y para su patria y para su país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa que conoces tú muy bien, que era pues acabar y prohibir el nepotismo. Esta iniciativa tuvo consensos en el Congreso hasta 2030. ¿Qué planteamos ayer en el Consejo Nacional? Bueno, pues nosotros no nos vamos hasta 2030, como fue este acuerdo, sino que retomamos lo que la presidenta propuso, que es una aplicación a partir del 27. En el 2027 vamos a tener una elección la más grande de la historia, donde 17 gubernaturas se van a renovar, y no solo eso, sino también, obviamente, la Cámara de Diputados y congresos locales, entre muchos otros. A partir de ahí, ya aplicaríamos nosotros esta regla del nepotismo. Y eso significa que no podrá ir en la boleta ningún familiar de quien ostente el cargo actualmente. Entonces, eso también, no le quiero interrumpir, me llega la guillotina, déjeme retomarla después del corte, por favor. La línea continúa y lo agradezco mucho. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, hablando respecto a estos lineamientos que dictaron ayer en el Consejo de Morena. Creo que esta parte de la que habló el diputado Arturo Ávila, por cierto, con mucha claridad, nos queda perfectamente establecido cuáles son los lujos o los excesos a los que no pueden caer. Esto dijo Arturo Ávila ayer. Relojes caros, cuentas caras, restaurantes caros, vehículos blindados, seguridad, grandes caravanas acompañando a las personas, ropa de marca, para que quede muy claro, espectaculares también, viajes en primera clase, aviones privados, helicópteros. Somos un partido del pueblo, sí representamos al pueblo. ¿Están pagando todos, por ejemplo, la promoción que traía la senadora? No, yo creo que no, yo creo que nada más lo que se fijaron fueron los lineamientos. Los lineamientos ya son muy claros. Bueno, eso queda claro, presidenta. En eso que declara el diputado Arturo Ávila, está de acuerdo. Así es, bueno, formó parte de los lineamientos que ayer se pusieron ejemplos de acciones concretas. Pero para cerrar la idea, previa al corte, Azucena, hablábamos sobre el nepotismo y yo lo que quería plantear era que ese punto, porque a veces
también se maneja otra información. Ese punto, como todos, fueron aprobados por unanimidad. Todos los estados, los consejeras y consejeros de todos los estados estuvieron de acuerdo. Así que eso también refleja una cosa: tenemos la autoridad moral que no tienen los de enfrente, que no tienen otros partidos. Nosotros tenemos hoy la autoridad moral de poder hacer este tipo de lineamientos y tener incluso la valentía y posibilidad de señalar acciones concretas como las que el propio Arturo Ávila ha mencionado en el audio que mostraste. Correcto. Ahora, déjeme preguntarle casos concretos, Presidenta, para que nos quede claro. Sé que hay muchos ejemplos también de alcaldes o de diputados, etcétera, pero los más visibles. Félix Salgado Macedonio no podría postularse en el 2027 en Guerrero porque su hija es gobernadora ahora, ¿correcto? Correcto. En Zacatecas tampoco Saúl Monreal podría hacerlo porque su hermano es gobernador. Así es. Y en San Luis Potosí, donde es el Partido Verde, ¿también aplica para Partido Verde y PT? Bueno, depende si van en alianza con nosotros. Eso ya se definirá. Esperemos que sí, son nuestros partidos aliados. Si fueran en alianza con nosotros, entonces, en efecto, no podría participar ningún familiar directo del actual gobernador. Hay que recordar que estamos hablando de suceder el cargo en el que están, es decir, no pueden participar para gobernadoras y gobernadores. ¿No? Correcto, pueden participar para otro puesto de elección popular. Podrían participar para algún otro puesto de elección popular. Ahora, la presidenta... Siempre y cuando ganen las encuestas. Bueno, porque a eso iba. Otro elemento. ¿Qué le parecería si Félix Salgado Macedonio gana una encuesta? Gana la encuesta por así arrasando. No, es que ese es el punto. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso, por ejemplo, de Félix? Él mismo lo ha declarado ya abiertamente, que él puede esperarse un periodo más, 6 años, para después poder participar. Aquí el punto es que no podría participar en la encuesta interna. O sea, desde ahí hay un filtro. Desde ahí habría un filtro. Entonces, el otro elemento que también se mencionó en la carta de la presidenta y que es fundamental para nosotros en esta idea de la institucionalización de nuestro partido es el tema de las encuestas. Hablamos sobre el 2027, ¿no? En el 2027 hay muchos que querrán participar. Ya mencioné contigo el estar en contacto con la gente a ras de tierra, tocando puertas. Y por el otro lado, el compromiso de que la selección de candidatas y candidatos vendrán de las encuestas. Le vamos a ir a preguntar a los estados donde va a haber elecciones a gobernadores quiénes son los mejores perfiles que tenemos, a quienes prefieren, y finalmente la gente va a decidir, y a través de esa encuesta, la comisión de encuestas, la comisión de elecciones de Morena va a tomar en cuenta esos resultados para poder determinar quiénes son nuestros candidatos. Pero ya descartado el tema de que si es hermano, hijo, esposo, eso ya no entra. Por supuesto, eso ya no entra, eso ya es un filtro previo para posteriormente poder hacer las encuestas, y quienes salgan mejor posicionados, con mayor respaldo de la gente, pues esos serán nuestros candidatos. Entonces, teniendo esa claridad, así como la planteamos el día de ayer, con todos esos lineamientos, hoy tenemos ya un camino para andar de aquí al 27, sin la posibilidad de que haya malos entendidos. ¿Cómo se van a seleccionar? Ahí están las encuestas. Y fíjate que muy interesante, la presidenta, con licencia, pero que hace este planteamiento, pues retoma eso, retoma también otras cosas importantísimas, todo lo que tiene que ver con la formación política, y retoma pues la importancia de la unidad, precisamente por los deseos que tiene la oposición de vernos fracturados, pero que se van a quedar con las ganas.